El título de esta conferencia es Que todos puedan ser uno. Y ya hemos tratado en las últimas conferencias de los aspectos políticos y esta noche queremos empezar a hablar sobre los aspectos religiosos. La próxima vez vamos a ocuparnos de una conferencia llamada El Fuego Extraño. No falte, eso será emocionante. Las reuniones del Concilio Vaticano II. Aquí el Papa está siendo cargado al lugar de la reunión y en aquella reunión fue decidido que las iglesias protestantes podían permanecer en sus propias confesiones y obtener la salvación, pero con la condición que acepten y reconozcan la supremacía del obispo de Roma. Ahora, después del Vaticano II, fue Karl Rahner, el jesuita. Es extraño cómo los encontramos a menudo. Y yo sé que estoy repitiendo esto con frecuencia, pero es un hecho. Él fue a quien comisionaron para llevar este mensaje al mundo. Es decir, que cada uno podría permanecer en su confesión con tal que reconozcan la supremacía del obispo de Roma. Ya hemos tratado sobre esto, pero voy a entrar un poco más en detalle ahora. Paul Knitter, quien tenía una posición en la Universidad de Xavier en Cincinnati, donde él es profesor de teología, y él estudió debajo de Karl Rahner, y él escribió este libro escribió Ningún Otro Nombre. Y en este libro, Ningún Otro Nombre, él escribe ciertas cosas interesantes. Aquí es un comentario al respecto. Es interesante ver que tienen en el libro este símbolo del pequeño hombre humanista que representa el humanismo. Él escribe, el autor hace frente al enigma de lo que el comprometido creyente cristiano hace teológicamente frente a la evidencia cada vez mayor encontrada por especialistas y por experiencias personales de que hay otras maneras religiosas, aparte de la manera cristiana, de conducir una vida humana, plena y auténtica. ¿Usted está comenzando a ver algo? ¿Puede una persona ser salva? Definición. Es decir, vivir una vida verdaderamente humana por otro nombre que no sea el de Jesucristo. Un momento. Déjeme repetir eso. Ser salvo significa vivir una vida verdaderamente humana. ¿Esa es una teología correcta? Ese es un profesor de teología y este libro se prescribe virtualmente en todos los seminarios de la teología en el mundo entero. La respuesta de Knitter es que uno puede ser salvo por otro nombre, y entonces él procede a mostrar cómo esta afirmación se puede comprobar teológicamente con pleno apoyo cristiano. Esta es teología creativa de primera clase. Esta es la única frase con la cual estoy de acuerdo. Esta es teología creativa, pero definitivamente no es teología bíblica. Bien, en el segundo concilio ecuménico, si la Biblia no va a ser la norma, tendremos que sustituirla por algo más. Y esto fue decidido en el documento en la página 515,
de los documentos ecuménicos que fueron escritos con el Concilio del Vaticano II, la unidad de todos los cristianos se puede finalmente restaurar y salir adelante porque todas las gentes son llamadas para ser un pueblo unido nuevo, confesando a un Jesús Salvador y Señor, profesando una fe y celebrando un ministerio de la Eucaristía. Hay varios problemas aquí con este texto, en particular con respecto al ministerio de la Eucaristía. Todos los cristianos deben de ser de una sola mente ecuménica, documentos del Vaticano II, página 515. El Catecismo Católico nos dirá que el Vaticano II no cambió las doctrinas. Los cambios fueron solo en apariencia. Este es el actual catecismo de la Iglesia Católica, artículo 810. La única Iglesia de Cristo que nuestro Salvador, después de su resurrección, le confió al cuidado pastoral de Pedro, comisionándolo a él y a los otros apóstoles de ampliarla y gobernarla. Esta Iglesia constituida y organizada como sociedad en el mundo actual subsiste en la Iglesia Católica. El decreto ecuménico del Concilio del Vaticano II explica por qué es a través de la Iglesia Católica de Cristo solamente, la cual es la ayuda universal para la salvación, que la plenitud de los medios de la salvación pueden ser obtenidos. No ha habido cambio en la doctrina. Solo los protestantes creen que ha habido un cambio de la doctrina. Las heridas hacia la unidad, artículo 817. Donde hay pecados, también hay divisiones, cismas, herejías. Así que si hubo una división, entonces eso fue pecado. Entonces, ¿quién es el pecador? El que se separó. Hacia la unidad. Cristo concedió la unidad en su iglesia desde el principio. Y esto es algo que la iglesia nunca puede perder. Artículo 820. No ha cambiado. Todavía gobierna. Él controla la iglesia a través de su pontífice supremo. Y los obispos, todos tendrán que reconocer esto. Esta es la razón por la cual el sacerdote J. Cornell dice: el objeto final del ecumenismo, así como los católicos lo conciben, es unidad en la fe, la adoración y el reconocimiento de la autoridad espiritual suprema del obispo de Roma. Esta es la conclusión. La alianza de la iglesia con religiones no cristianas, todas las naciones forman una sola comunidad. Ellos quieren las mismas relaciones con los musulmanes y con todas las demás religiones. Asegurémonos de que esto es verdad. Este era el catecismo, no puede estar equivocado. Leemos de la fuente titulada Respuestas a preguntas adicionales de Bonaventure Hinwood, OFM. El Vaticano II enseña en varios lugares que la Iglesia Católica, y solamente ella, es la iglesia fundada por Jesucristo. No ha habido cambio en la documentación del Vaticano II. Entonces, el 5 de septiembre de 2000, el Vaticano dejó esto bien claro. Las iglesias examinaron las declaraciones del Vaticano en un documento de 36 páginas, diciendo en las declaraciones que otras comunidades de los cristianos, tales como los anglicanos y otros protestantes, no son iglesias en el sentido propiamente dicho. El canon David Oliver, ministro de St. Thomas, iglesias anglicanas, respondió diciendo: oh, bueno, está bien. Las otras iglesias no son hermanas nuestras, insiste el Vaticano. Y recuerde que Ratzinger debe quedar siempre en claro que la única iglesia universal y santa, católica y apostólica no es la hermana, pero es la madre de todas las iglesias. Esta es la declaración más reciente, la declaración definitiva de las fuentes más altas del Vaticano. El Vaticano II no cambió nada. Estos son algunos de los comentarios de las otras iglesias, las iglesias que han quedado asombradas por el ataque del Papa. Las iglesias protestantes expresan su decepción, etcétera, etcétera, pero nada cambió. Ellas aún se mantuvieron en el movimiento ecuménico. El periódico Washington Post dice: una nueva sentencia del Vaticano publicada hoy declara que los individuos pueden lograr la salvación completa del pecado terrenal solamente por medio de la gracia espiritual de la Iglesia Católica. Ahí está. Y que otras profesiones de fe, incluyendo las cristianas protestantes, tienen defectos que colocan a sus seguidores que buscan la salvación en una situación de grave deficiencia. Y esto incluye a los musulmanes, hindúes, judíos y cada uno. Ellos tienen que aceptar el catolicismo como su líder. Esto es lo que enseña el Vaticano. Ahora, ¿cómo usted puede hacer esto si la Biblia tan claramente condena al catolicismo? Bien, el Vaticano II y el domingo, otra vez leamos los documentos del Vaticano II. Todo esfuerzo que busca hacer del domingo, el día genuino de alegría y de descanso y ausencia de trabajo, se debe de animar. Debemos de celebrar el misterio pascual, debe de ser el día de la celebración primordial. Debe haber libertad para no trabajar. No tendría precedencia sobre el domingo. Todas las celebraciones son importantes. Entonces dice que la manifestación suprema de esto es la asamblea del domingo. Así otra vez, el Vaticano II reiteró que el domingo es el día que debía ser guardado. Y lo llaman el Día del Señor.
Y en el catecismo, en el artículo 2174, admiten que todos nosotros nos reunimos en el día del sol porque es el primer día de la semana después del sábado judío. Pero no existe tal cosa como un sábado judío. El sábado fue instituido en el Edén mucho antes de que existiera un judío. Ahora, el domingo, en la Pascua de Cristo, día que satisface la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. Y esta creencia origina de la tradición. Todo esto se encuentra en su catecismo y yo no voy a entrar en los detalles. Ahora, si usted no va a poner a la Biblia como el centro, entonces será mejor que usted les dé algo más a la gente. Celebraciones musicales, eso está en la página 83, documentos del Vaticano, para que los fieles puedan participar de manera más activa y con más voluntad. Está bien que el formato de la celebración y el grado de participación sea más variado, lo más variado posible. La liturgia. Ahora, la liturgia es todo lo que sucede en la iglesia excepto el sermón. La liturgia aumenta maravillosamente el poder de la iglesia de predicar a Cristo. Ahora, pongamos más énfasis en la liturgia y menos énfasis ¿en qué? En la predicación. E incluso ellos lo llaman en algunos documentos la liturgia santa. Un emblema que se levanta entre las naciones para reunir a los hijos que están perdidos hasta que haya un solo rebaño y un solo pastor. Y por supuesto, este tiene que ser el Papa. ¿Cómo vamos a hacer esto? Esto es de la documentación del Vaticano II. El documento del Vaticano II, segundo, dice: en todas las devociones populares los salmos serán especialmente útiles, y también las obras de música sagrada obtenidas tanto de la vieja como de la más reciente herencia de la música sagrada, canciones religiosas populares, órgano y otros instrumentos característicos de un grupo de personas en particular. La participación en la celebración debe de ser interna, pero debe ser también externa. La participación externa con gestos y movimientos corporales, por aclamación, con respuestas y canto. En otras palabras, el Vaticano II dice: avivemos el servicio y empecemos a movernos y tengamos algunos movimientos corporales, agitemos los brazos. Usted sabe, bueno, entonces después no será tan importante si usted tiene su Biblia. Y en verdad es difícil sujetar a su Biblia si sus brazos se están agitando por todas partes como giran las ruedas de una carroza. ¿Cómo deben de ser las canciones? Veamos otra vez en el Catecismo, artículo 1157. La canción y la música cumplen su función como señales en una manera aún más importante. Está bien, no hay nada malo con el canto debe de ser hermoso y para la gloria de Dios. Pero ellos dicen que la música debe ser emocional. Otra cita del Catecismo del Vaticano dice: como lloré, movida profundamente por sus himnos, las canciones y las voces que resonaban a través de su iglesia, ¡qué emoción experimenté! Esos sonidos fluyeron de mis oídos y distilando la verdad en mi corazón. Un sentimiento de devoción surgió dentro de mí y lágrimas corrieron por mi rostro, lágrimas que me sentaron bien. Así que más lágrimas posibles y más emociones es lo mejor. Desconecte su mente y conecta algo diferente. Y así que el papado empezó a usar grupos de música rock, y el Papa empezó a cantar la música de ABBA, y todo este tipo de cosas empezaron a entrar en las iglesias, que antes eran desconocidas. Esta es una pequeña banda de rock personal del Papa, que va a veces con él cuando él viaja. En estos días han avanzado hacia los grupos con rock más metal, y todos los de este tipo. Y por el 1967, el cuerpo docente y los estudiantes de la Universidad Católica de Duquesne empezaron a ser carismáticos. Para el 1968, el Consejo Mundial de Iglesias tenía a católicos como observadores. Para el 1975, ellos eran observadores en Nairobi. En 1975, en una reunión masiva, tuvo lugar en Roma, y el Papa Pablo VI empezó a hablar en lenguas. Aquí lo tienen en la revista Christianity Today, Cristianismo Hoy, 6 de junio de 1975. Obispos, arzobispos y cardenales lucharon por mantener sus sombreros en sus cabezas mientras cantaban y danzaban en éxtasis, abrazándose unos a otros y levantando sus brazos hacia el cielo, y el discurso de Papa Pablo VI estaba salpicado con puntos extáticos. Así que él empezó a hablar en lenguas, un gran ejemplo para la iglesia. La Iglesia Luterana por el 1974, con el diálogo entre la Iglesia Americana Luterana y la Iglesia Católica Romana, publicó bajo el título La primacía papal y la Iglesia Universal, y dijeron que estaban empezando a jugar con la idea de que Roma sería otra vez la cabeza de las iglesias. Los presbiterianos, los congregacionalistas, los metodistas siguieron este ejemplo. Colin Buchanan escribe: el surgimiento de la Iglesia de Roma como partícipe en las discusiones ecuménicas y con el impacto del movimiento carismático, todo esto ha cambiado totalmente las relaciones ecuménicas. Así que
Este nuevo espíritu hace el diálogo más y más posible entre las facciones variadas y opuestas. Por el 1975 había un catecismo común donde las directivas morales y el decálogo eran cuestionados, donde alegan que muchos pasajes en el Nuevo Testamento no son de Jesús, pero se le atribuyeron a él, que son cosas que el Jesús histórico nunca dijo. La resurrección física es un problema lleno de dificultades, etcétera, etcétera. Empezaron a cuestionar la Biblia. En 1977 se formó una comisión conjunta entre católicos romanos y anglicanos y publicamos la siguiente declaración. Parece apropiado que en cualquier futura unión la primacía universal, como ha sido descrita, debería ser mantenida por la sede papal de Roma. Así que la Iglesia anglicana dijo, bien, el Papa será la cabeza. Por el 1989, el arzobispo anglicano de Canterbury, el venerado Robert Ramsay, fue a Roma e instó a los cristianos a que consideraran la primacía del Papa. Mejor juntos. Allí están. Y luego vino el famoso documento que ellos firmaron. Están las firmas del Papa y de Ramsay. Aquí están firmando la declaración de Canterbury y el Papa es ahora la cabeza de estas iglesias. Y aquí tenemos algunas bellas señales masónicas. Sí, van a estar juntos. Y la reina, bueno, ella y su séquito visitan al Papa y dicen, bien, y ¿qué dijo el príncipe Carlos? Que ya no quiero ser más el protector de la fe, quiero ser solamente el protector de fe. Así que el protestantismo ya se va y por supuesto que surgen muchas marchas en las calles del Reino Unido. El próximo arzobispo de Canterbury es Carey. Y Carey es extraordinario debido a su renovación carismática y por hablar en lenguas. Así que la Iglesia anglicana es la primera en retornar a Roma. Ahora, esta es la famosa catedral de St. Paul en Londres. Allí está, ven un autobús de Londres. Yo mismo tomé esa fotografía. Y esta es una imagen sorprendente. ¿Qué ve usted? ¿A qué se le parece? Parece una miniatura del Vaticano. Sí, y en realidad es una réplica del Vaticano. Y la cosa más asombrosa es que la Catedral de St. Paul nunca tuvo esa apariencia, De hecho, esa solía ser su apariencia en el pasado. Pero ahora ha sido reconstruida totalmente y ahora esta es su apariencia. ¿No se ve esto notablemente como la imagen, una imagen de la bestia? Una imagen de la bestia. Bien, entremos al interior de la catedral. Uno tiene que ser muy cauteloso con su cámara cuando está ahí. Y está en su apariencia actualmente. Ese es su altar principal. Increíble. El altar principal es una copia exacta del dosel de Bernini en Roma. Eso quiere decir que la iglesia protestante aquí ha copiado a Roma. Muy interesante. Observen los cuadrados negros y blancos. Tienen cúpidos y con otros seres angelicales masculinos, femeninos, etcétera. Y si usted mira el techo, usted toma una fotografía de la cúpula, usted encontrará bellísimos símbolos masónicos. Esta es masonería. Esta ya no es la iglesia anglicana. Así que la iglesia anglicana ha capitulado y ha pasado a formar parte de la masonería. Y por lo tanto, podríamos decir, se ha convertido en luciferiana. Triste, pero verdad. Bien, en el frente del altar principal, ahí usted tiene los típicos símbolos solares. Mirando desde lo alto está como la enseñada de una bruja. Ha sido reestructurada. Esto es ocultismo. De hecho, tiene el pentagrama negro y blanco en el piso. Y en el piso tiene el símbolo de la serpiente con la cola en la boca, representando el sol y la luna. Y a propósito, esos son mis zapatos. Están bonitos y limpios. Y las deidades solares en el piso. Así que esto no es nada más que el catolicismo. Aquí están los símbolos de la nueva era, los pavos reales, símbolos de Lucifer, los triángulos en el círculo, los hexagramas y, por supuesto, los cadáveres bajo el altar y el IHS con sus hostias en el sagrario y la forma del sol que brilla con sus utensilios de servicio al público, también el pelicano místico o el ave que alimenta sus pichones con su carne. Esos son símbolos ocultistas. No es de sorprender que el Papa Juan Pablo II pudiera escribir en el libro Cruzando el umbral de esperanza para el año 2000, tenemos que estar más unidos. Para que la unidad se logre, todas las iglesias deben de aceptar la autoridad del papal. El Papa dijo esto en el 1995. Esta es la condición para lograr unión.
Ahora, ¿por qué la Reforma se desunió de Roma? Seguramente la Reforma tenía buenas razones, razones bíblicas. Apocalipsis 13:8, Reina Valera Antigua dice, y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Bien, han corrompido este versículo en las traducciones bíblicas modernas, pero no importa, eso es lo que dice. No serán escritos en el libro de la vida si veneran a este sistema obedeciéndolo. Aquí tienen a Dom zu Berlin. Esta es la madre iglesia luterana, por así decirlo, en Alemania. Y ahí tiene fotografías inmensas de María, con velas que encienden enfrente de ella. Allí usted lo tiene. Esto es regresar a Roma. Y la revista Weltbild publicó la fotografía de Martín Lutero, que le da un apretón de mano al Papa. Bien, en los 80 el Papa fue a Alemania, a Mainz, y dijo, el ecumenismo es una tarea urgente. Y luego los acuerdos, los cristianos preparando los acuerdos por una nueva era, las iglesias alcanzan un pacto, y luego el famoso sínodo en Alemania, el sínodo luterano, Heiße Eisen und alte Zöpfe, estas viejas hachas de guerra, por así decirlo, y ellos decidieron, der Papst soll nicht mehr Antichrist genannt werden. El Papa ya no será llamado el Anticristo. Bien, con esto ya se acaba la Reforma en cuanto a los luteranos. La revista Time Magazine reportó sobre el acontecimiento y dijo, desde medio milenio de ruptura y separación, los luteranos y los católicos alcanzan un acuerdo sobre los asuntos que causaron la división del cristianismo occidental en dos. Y el 1 de noviembre de 1999 las iglesias ponen fin a 500 años de ruptura. Así que los luteranos reconocen al Papa. Y esta asombrosa declaración. Alemania llama para pedir que se perdone a Lutero. ¿Por qué? ¿Por qué debe de ser perdonado? Y la iglesia calvinista, ellos dijeron, tenemos que tener más respeto para los iconos y los objetos. Así no podemos estar juntos de esta manera. El líder luterano dice que el Papa podría ser portavoz mundial para todos los cristianos. Publicado en el boletín Friday Church News Notes del 6 de julio 2001. Lo siguiente, Ismael Noko, secretario general de la Asociación Luterana Mundial, dijo en marzo que los luteranos pueden indudablemente mirar al Papa como uno de los líderes espirituales del mundo entero hoy. Y siguió diciendo que el movimiento ecuménico exige que los cristianos investiguen la posibilidad de que el Papa se convierta en el portavoz mundial para todos los cristianos. Así que los anglicanos capitulan, los luteranos capitulan. Los presbiterianos capitulan, los metodistas capitulan. Todos capitulan. En Alemania usted tiene ahora iglesias como esta que encuentro interesantes. Allí hay un lado católico y ahí hay un lado protestante. Y comparten el campanario. Y desde el año 2000, los Knights of Columbus, es decir, los Caballeros de Colón, una orden secreta controlada, por supuesto, de los jesuitas, empezaron a enviar iconos de Nuestra Señora de Guadalupe a todas las iglesias en el mundo entero. El nacimiento de la Virgen bendita es maravilloso, dijo Gino Mazzotti, el gran caballero de los Caballeros de Colón, concilio 11-608 en la Catedral de la Sangre Preciosa. Y él espera que todo el mundo se incline al icono. Luego vino la Declaración Conjunta de Luteranos y Católicos, donde hablaron de la doctrina de la justificación, un documento brillantemente escrito, el cual totalmente mina el principio protestante. Bien, si la Biblia ya no es el centro, es mejor que usted avive el todo para que las personas no lean la Biblia tanto. Theologen wollen lebendiger werden. Los teólogos quieren ponerse más avivados, más entusiastas. Ahora vamos a la iglesia para tener un poco, usted sabe, de liturgia, con un poco de movimiento. No sé, usted sabe, si usted mueve mucho sus brazos, tal vez puede apagar el aire acondicionado. No le entiendo el propósito, pero bueno, las iglesias se están uniendo. Pero en los años recientes, muchos líderes de las iglesias nacionales se han movido de una actitud de cauteloso silencio sobre el asunto hacia la opinión que el movimiento carismático es la mejor esperanza para una renovación de la iglesia en las décadas de cierre de este siglo. El profesor Hallenberger dijo exactamente la misma cosa y dijo, los católicos y los protestantes se han unido debido al movimiento carismático, el cual ha obrado milagros. La ola carismática de unión entre las iglesias de Sudáfrica y luego la iglesia reformadora holandesa dice que la época es más que madura para mirar lo que tenemos en común y no solamente en lo en que nos separa. Y todas estas destacadas personas dicen exactamente la misma cosa, los que son moderadores de todas esas grandes iglesias.
En los años 1990, en el Consejo Mundial de las Iglesias ya no era lo mismo como lo solía ser originalmente. El Consejo Mundial de las Iglesias estaba en existencia para hablar de la unión protestante. Pero por supuesto tenía un programa, una agenda oculta de ser conducido hacia Roma. ¿Por qué Roma no es un miembro del movimiento ecuménico? ¿Por qué no? Porque nunca se separó. Es la madre. Son las hijas que deben juntarse para regresar a mamá. Y esto es lo que tiene que ocurrir. Si Roma se hiciera un miembro del movimiento ecuménico, eso diría que ella es una de las hermanas. Pero ella no lo es la madre. Así que no puede ser miembro. Y en el Consejo Mundial de las Iglesias dijeron aquí, ven Espíritu Santo, renueva la entera creación. Este fue el tema general. Ahora, la dama que estaba a cargo del discurso principal al inicio era la señora Chung Kyung, y aquí la vemos quemando una lista de muertos a los cuales invocó. Bien, ella dio el discurso y ella es ahora catedrática en la Universidad UTS, y ella subió a la plataforma bailando con hombres aborígenes en taparrabas, etc. Y entonces luego invocó a los muertos. Invocó a Hagar, Uría, a los bebés varones matados por Herodes, a Juana de Arco, a la gente que mataron en las cámaras de gas, a Mahatma Gandhi, a Steve Biko, a Martin Luther King, y finalmente también invocó al Espíritu de nuestro libertador Jesucristo. Muy bien. Y entonces luego quemó la lista como a un símbolo. Ahora miremos lo que sucedió aquí. Combinando fuegos de artificios verbales con una interpretación por bailarines coreanos originarios, Chung dio una evocación dramática de un Espíritu Santo femenino y lo relacionó con Agar, explotada y abandonada por Abraham y Sara. También sé que ya no creo más en un Dios omnipotente, macho y guerrero que rescata a los buenos y que castiga a todos los malos. 18 veces Chung convocó a los espíritus de los muertos que han sufrido las injusticias y alegó que sin escuchar los gritos de esos espíritus no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo. No moleste al Espíritu Santo llamándola constantemente. Chung añadió, y espero que la presencia aquí con nosotros de todos nuestros antepasados en forma de espíritus no lo harán sentir incómodo. Bueno, ¿es esto bíblico? ¿Sí o no? Definitivamente no. Pero ella es pastor de la iglesia protestante más grande en Corea. Y es ahora también catedrática en la Universidad de UTS. Chung Hyun-kung es egresada del seminario Union Theological Seminary, del cual ya les he hablado que es masónico. Y Chung era profesora en la Universidad Femenina de Ewha de Corea, la universidad más grande para mujeres en el mundo, con 20.000 estudiantes. Y ella dijo, las tres diosas a quienes quiero compartir con ustedes son Kali, diosa hindú, Kwan, una diosa budista, y Ena, diosa filipina, mi nueva Trinidad. Interesante. Y ella añade, la iglesia cristiana ha sido muy patriarcal y es por eso que estamos aquí reunidos para destruir esa idolatría patriarcal del cristianismo. Bueno, así que ella fue la oradora principal en las reuniones del Consejo Mundial de las Iglesias. Y explica, yo provengo de una tradición shamanista, budista, confucionista y taoísta y cristiana. Y cuando miro nuestra historia de la religión, tenemos más que 5.000 años de shamanismo. Más de 2.000 años de taoísmo y casi 2.000 años de budismo, 700 años de confucianismo y solamente 100 años de protestantismo en Corea. Por lo tanto, cuando voy a los templos, yo miro a Buda y me siento tan joven. Buda se murió en sus 80 y Jesús se murió cuando tenía 33 años. A lo mejor, Jesús tendría que ser considerado demasiado joven para comprender. Increíble. Siento que mis entrañas son shamanistas, mi corazón es budista, mi cerebro del lado derecho es confucianista y mi cerebro izquierdo es cristiano. Kyung continuó, yo la llamo una familia de dioses y ellos están juntos. Así que pueden ver hacia dónde se dirige el Consejo Mundial de las Iglesias. Kyung también dijo, creemos que esta energía dadora de vida provino de Dios y está en todas partes. Está en el sol, en el océano. Aquí vamos otra vez. Me dan náuseas. ¿Qué es esto? Panteísmo. Está en el suelo y en los árboles. Si usted se siente muy cansado, usted pues se siente que usted no tiene energía para dar. ¿Qué hace? Siéntese en el silencio. Tal vez usted puede ir a un gran árbol y pedirle, dame un poco de tu energía o de vida. O usted le pide al sol que le dé un poco de energía de vida. Y bien, ¿eso es cristianismo, sí o no? No, ese absolutamente no es cristianismo.
Kian fue también una oradora en el Consejo Mundial de las Iglesias en Harare, Zimbabue, en el noviembre de 1998, donde llevó a cabo un baile sensual. La doctora Kyung declaró que dar testimonio sobre Jesucristo a otra persona es en realidad un acto de violencia. Ahora lleguemos al corazón del asunto. Dar testimonio sobre Jesucristo es un acto de violencia. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que está haciendo usted? Porque usted está yendo en contra de los derechos humanos de la otra persona, que podría ser un budista o hindú o uno de esos. Él tiene el derecho de ser lo que es, y si usted le dice otra cosa, que él necesita creer en Jesucristo, entonces usted está cometiendo un acto de violencia. Así que, en otras palabras, lo que estoy haciendo es un acto de violencia. Muy bien, gracias. Cuando la recordaron a la doctora que Jesús dijo que en Juan 14:6 que Él es el único camino, Kyung dijo, Jesús estaba equivocado. Bien, eso es porque el Consejo Mundial de las Iglesias usa demonios y toda clase de cosas interesantes. Y tenemos a oikumene. Oikumene. Ahora, ¿qué quiere decir oikumene? Aquí tenemos un ejemplo de oikumene. Bien, preguntémosle a la página web del Consejo Mundial de las Iglesias qué es lo que en realidad quiere decir oikumene. La palabra ecuménico es derivada del griego oikumene, que puede ser traducido como todo el mundo habitado. Es viendo a este mundo como de Dios que nos podemos ver a nosotros mismos como uno. Es en ver a todas las personas de este mundo como hechas a la imagen de Dios que somos llamados a proteger el bienestar de cada uno. Interesante. Recuerden que les he mostrado que Gary K. dijo que la religión babilónica antigua, a través del cabalismo, etcétera, después a través de la masonería, controla el marxismo, las sociedades políticas secretas estadounidenses, el sector bancario internacional y el Consejo Mundial de las Iglesias. ¿Usted piensa que él habrá tenido razón, viendo lo que ellos enseñan? Jesús estaba equivocado, era demasiado joven para comprender, tenemos adoración a la naturaleza y todas estas cosas. Eso definitivamente no es bíblico. ¿Qué dijo Alice A. Bailey, la fundadora de la Fundación de Lucifer en 1919? Ella predijo la aparición de una iglesia universal y el perfil definitivo de esa iglesia aparecería acerca del final del siglo. No habrá disociación entre la Iglesia Universal, la logia sagrada de todos los verdaderos masones. ¿Pueden ver? ¿Ven cómo lo están unificando? Y los grupos interiores de las sociedades esotéricas tampoco. De este modo, los objetivos y la obra de las Naciones Unidas serán solidificados y una nueva Iglesia de Dios, liderada por todas las religiones y por todos los grupos espirituales, pondrá fin a la gran herejía del separatismo. Bien, esto requiere una conferencia completa. Esas son cosas muy fuertes. Por eso se dará una conferencia sobre este tema más adelante llamada la ONU y el programa La Agenda Ocultista. Encuentran el asuncio en sus boletines. Eso es muy fuerte. Habrá sobre las iglesias, las logias sagradas, de hecho, y las sociedades esotéricas al final del siglo trabajarán juntas para lograr esta nueva religión mundial. Ahora, como un cristiano que cree que Jesús es el único camino, ¿puedo unirme a este grupo, sí o no? No. Ustedes son muy categóricos en sus respuestas, es muy extraño. Norman Vincent Peale. Bueno, ¿quién es Norman Vincent Peale? Probablemente uno de los predicadores más grandes de nuestro tiempo. Es un masón de grado 33. La masonería siempre le ha abierto las puertas a hombres de todas las profesiones de fe y creencias religiosas a entrar en su círculo. El único requisito es que un hombre crea en el arquitecto supremo y en la inmortalidad del alma. Nada de lo cual es, por supuesto, bíblico. Los masones, a decir verdad, van más allá del sectarianismo angosto y del dogma restrictivo. Están de acuerdo con la declaración del estadista famoso y autor Edmund Burke. La sustancia de toda religión verdadera consiste en estar seguro de la obediencia a la voluntad del soberano del mundo, en una confianza en sus declaraciones y en la imitación de su perfección. Esto es lo que dijo Norman Vincent Peale, quien era un masón del grado 33. Como lo son también el obispo Carl J. Sanders, 33 grados de la Iglesia Metodista Unida, el rabino Seymour Atlas, el doctor James Westbury, director ejecutivo y editor del periódico El Domingo Iglesia Bautista en Georgia, es un masón de 32 grados, el reverendo Louis Grant, encargado del distrito de la Iglesia Unida Metodista, que es un masón de 33 grados, el reverendo, etcétera, 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 y la lista es interminable. Bien, Norman Vincent Peale dijo, he encontrado que el rito escocés y la logia simbólica no se adhieren a la creencia de ninguna religión, pero respetan todas las religiones más importantes del mundo. Y Billy Graham dice que Norman Vincent Peale es su gran mentor. Interesante. Tiene un masón de 33 grados como su mentor consejero.
Billy Graham es el evangelista cristiano más popular del mundo. Era enumerado en sitios web como un masón de 33 grados y todos ellos, después de mucha crítica, lo sacaron de todas esas listas. El mismo señor Shaw, que era un masón de 33 grados, reveló que Billy Graham estaba presente a su ceremonia de iniciación, pero en su libro, La Decepción, él habla de un evangelista prominente que presenció la ceremonia para que pudiera publicar su libro. Omite el nombre. Norman Vincent Peale es definitivamente un framasón de 33 grados, ex gran capellán de la Gran Logia de Nueva York, y este es la persona que Billy Graham se refiere como a su mentor. Robert Schuller, masón de 33 grados, esos son los sitios de la página web donde usted puede verificar esto, los ve ahí abajo. Pero, por supuesto, hay muchos escritos que confirman esto, así que esta no es la única fuente, solo estoy citando esta de las fuentes. Oral Roberts, Jesse Jackson y la mayoría de los primeros fundadores mormones, ya sabemos esto, y de los testigos de Jehová, y ya sabemos de esto también. Peale, démosle un vistazo a Norman Vincent Peale. Él recomendó los mensajes de mediums espiritistas llamados Las Cartas de Jesús, escritos por Jane Palzere y Anna Brown. Así que él aprobó estas cartas escritas por canalizadoras mediums. Las asombrosas cartas sagradas fueron escritas una cada día por un periodo de 2 años, que comenzaron en una mañana de 1978. Ella dijo que las cartas fueron dictadas por un espíritu no viviente que se identificó a través de su pluma como Jesucristo. Aquí está la fuente de la cita. La respuesta de Peale, él agrega, poco importa si esos escritos vinieron de Jesús o de Nazaret o de Jesús de Jane, ellos son todos de la misma conciencia y esa conciencia es Dios. Yo soy parte de Dios y Jane y Anna son parte de ese mismo Dios. Bueno, eso es lo que Norman Vincent Peale enseñó. Y este es el mentor de Billy Graham. Interesante. Refiriéndose al ocultista Kreskin, todo lo que él hace, dice Norman Vincent Peale, es dramatizar todo lo que yo he estado predicando en mis escritos por años. Otro libro, Los muertos están vivos. Ellos pueden y de hecho se comunican con usted. También este libro fue promovido por Peale y él dijo efusivamente, son una obra maestra. Espero que sea extensamente leída. Está bien, este es el mentor de Billy Graham, simplemente acuérdense de eso. El autor del libro es Harold Sherman, un psíquico y medium espiritista y que también escribió un libro acompañado titulado Usted vive después de la muerte. ¿Es ese el lenguaje de la serpiente o el lenguaje del diablo o es el lenguaje de Dios? ¿Cuál es? Es el lenguaje de la serpiente. El Papa Juan Pablo II visitó la sinagoga judía en 1986 y en el 87 en la visita de los Estados Unidos y tiene encuentros con protestantes y ortodoxos, y en el 88-89 Rusia abre las puertas al movimiento carismático y por lo tanto todos se están unificando en una familia grande y feliz. En los escritos del periódico católico The Southern Cross, La Cruz del Sur, él escribió, el rabino principal de Israel le hace la visita al Papa. En esa foto, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa y el Papa también se encuentran con bastantes señales masónicas que se ven. Israel invita al Papa a visitar la Tierra Santa y el Papa honra a la viuda de Schindler. Ese es el rabino Robert Jacobs. Escuchamos aquí lo que él tiene que decir sobre este asunto. Y en el 1965 el Concilio del Vaticano II cambió eso. Jacobs dice que el Concilio del Vaticano II marcó una vuelta histórica para las relaciones entre judíos y católicos. Y dice que Juan Pablo II ha hecho cosas extraordinarias para mostrar respeto por el judaísmo. Él fue el primer papa en visitar una sinagoga. Ningún papa en la historia de Roma jamás había hecho lo que él hizo. Le ha dado a todos los judíos un sentimiento de que por primera vez en la historia de la iglesia cristiana, el judaísmo es apreciado como teniendo su propia integridad y no es menospreciado. Yo pienso que es un privilegio tremendo conocer este Papa extraordinario. Y luego, cuando el Papa visitó a St. Louis, esto es lo que el rabino Jacobs dijo. Nos regocijamos y florecemos. Nosotros floreceremos con abundantes flores y nos regocijaremos con canción gozosa. Eso es interesante. Bien, aquí está Aleski, el patriarca ruso, y él es también un ecuménico dedicado, y allí está él con el cardenal Cassidy, y ellos tienen mucha más libertad, y a propósito, esta es una fotografía significativa donde Oikomene, el Papa y el Patriarca están juntos,
Y tenemos así un reavivamiento de la ortodoxia oriental. El ocultismo ha revivido, las religiones asiáticas han sido reavivadas, el islam, el budismo, el hinduismo, el shintoísmo, el soka gakka y el espiritismo. En el mundo entero hay un reavivamiento de la religión y fervor religioso, y el conflicto está aumentando. ¿Ustedes han notado eso? Sí. Ahora, ¿por qué? Porque a través del caos y del conflicto se podrá lograr la unificación. Haga que el dolor de la separación sea mayor al dolor de la unión. Tesis, antítesis, síntesis. Es la filosofía hegeliana. Las grandes expectativas, el patriarca de Constantinopla dice, nos uniremos a las iglesias. Entonces, la inauguración del Centro Cultural Islámico en Roma, con 3 obispos católicos presentes, el Papa Juan Pablo II lo recibe. El Islam y el catolicismo los estudiamos durante una conferencia uniéndose. El problema es cómo unir al judaísmo y al Islam y al cristianismo. Estos son documentos de la Academia Católica de Trier. Noten lo que están usando aquí. ¿Cuál es el simbolismo que están usando con todas estas figuras extrañas sobre sus documentos? Lo mismo por aquí, pentagramas, todos los símbolos religiosos en un círculo, seminario papal. ¿Qué es esta estructura aquí? Con el Tao místico a su alrededor. ¿Qué es lo que representan? El emblema del centenario de la Iglesia Católica de Camerún. Bien, estos son los Kalyans y mandalas que son usados. Esos son símbolos de las religiones orientales que simbolizan la unión de todas las iglesias. La unión de todas las iglesias. El Papa y el Dalai Lama juntos, y es interesante que tenemos que estudiar lo que el mundo protestante tiene que decir sobre este asunto también. Y lo haremos en la próxima sesión. Hemos estado hablando de cómo las iglesias se están uniendo. Y me gustaría mostrarle a ustedes los destacados pastores protestantes y lo que están en realidad predicando. Ahora tenemos aquí a Robert Schuller, aparece en la lista de muchas páginas web como un masón de grado 33. Bueno, se puede comprobar con sus pruebas bocas. Él escribió aquí, en la 4ª dimensión, el prólogo, yo descubrí la realidad de esa dimensión dinámica en la oración que resulta por medio de la visualización. No trate de comprenderlo, solo empieza a disfrutarlo. Es verdadero y funciona. Yo lo he probado. Ahora, la visualización es la manera en la que usted empieza a imaginarse algo y se hace parte de su mundo de fantasía. Y entrenan a los niños pequeños a que hagan esto. Y esta es una técnica ocultista y es ocultismo. Aquí está su famosa catedral, el Palacio de Cristal. Allí está él, este famoso predicador. A propósito, él tomó los planos de esta catedral y los llevó a Roma para que fueran bendecidos por el Papa. Es muy interesante que Robert Schuller hubiera llevado los planos al Papa para que le fueran bendecidos. Su hijo se está ahora haciendo cargo del ministerio. El padre se está envejeciendo. Robert Schuller cita el libro Autoestima, la nueva reforma, y él describe, la teología clásica se ha equivocado en su insistencia de que la teología ha de ser centrada en Dios y no centrada en el hombre. Eso es muy interesante. Él ha hablado de la misma manera que un verdadero framasón. ¿No estarían de acuerdo? Sí. Sobre la página 153 se le escribe un papel clásico del púlpito en el protestantismo ha sido para predicar sermones, lo que implica adoctrinamiento más que educación. Dentro de esta forma de comunicación hay una inclinación inherente e intrínseca para intimidar, manipular y después ofender la cualidad más valorada del ser humano, su dignidad. Bien, eso suena como el Vaticano II. Enfaticemos la liturgia, tengamos todas estas cosas estupendas en vez de la predicación de la palabra. Él escribe en la página 14, el pecado es cualquier acto o pensamiento que me roba a mí o a otro ser humano de la autoestima. Esto es muy interesante porque yo pensaba que la Biblia enseñaba que el pecado es la transgresión de la ley. ¿No es correcto? Él escribe sobre esto en las páginas 26 y 27. Lo que necesitamos es una teología de la salvación que comienza y termina con un reconocimiento de anhelo de cada persona por gloria. Yo pensaba que la
justificación es algo que pone el orgullo del hombre en el polvo. Es lo que he siempre creído. Hace aumentar a Jesucristo y me disminuye a mí. ¿No es esto lo que la Biblia enseña? Él debe crecer y yo debo menguar. Increíble. Página 68. Ser nacido de nuevo quiere decir que debemos ser cambiados de una autoestima negativa a una autoestima positiva. De la inferioridad a la autoestima, del miedo al amor, de la duda a la confianza. Esta teología es muy interesante. En la página 75 dice que la cruz santifica el egocentrismo, porque la cruz protegió a la autoestima perfecta de nuestro Señor para que no se convirtiera en orgullo pecaminoso. Ahora, esta declaración es para mí blasfemia directa, página 135. Cristo es nuestro ideal porque su autoestima fue encarnada. Yo pensaba que Él vino a mostrarnos la humildad, ¿no? Mi Biblia dice que Él era humilde. Robert Schuller dice, Jesús nunca llamó a una persona un pecador. Más bien, Él reservó su justa reprimienda para aquellos que usaron su autoridad religiosa para generar culpabilidad y causaban que las personas perdieran su habilidad de gustar y disfrutar de su derecho a la dignidad. Interesante. Yo pensé que Él dijo, no he llamado a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿No es eso lo que Jesús dijo? Así que este hombre está usando obviamente algún documento extraño. Ya no sé qué tipo de Biblia él usa. Él dice, el problema de la iglesia es que ha tenido por siglos una teología centrada en Dios, cuando lo que necesita es una teología centrada en el hombre. Nosotros no somos malos, estamos simplemente mal informados sobre lo bueno que somos. Robert Schuller. Esta es una declaración increíble. Sería un insulto a la integridad de cualquier ser humano de llamarlo un pecador. Pero yo pensaba que cuando viene el Espíritu Santo, Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Jesús sabía su valor, su éxito alimentaba su autoestima. Él sufrió la cruz para santificar a su autoestima y cargó la cruz para santificar a tu autoestima. La cruz santificará el egocentrismo. ¿No es eso patético? Este hombre no es un cristiano, es un masón. Ahora, recuerde que cuando digo un masón, me refiero a un masón de alto grado, no a porque los simples grados más inferiores de masones no saben nada sobre todo esto. Masón de alto grado, dejémoslos en claro. Schuller amplificó este último pensamiento en el programa de Phil Donahue de televisión, donde Schuller dijo que Jesús tenía un ego, porque él dijo, si fuera levantado, atraería a todos a los hombres a mí. Oh, Jesús tenía un ego fantástico, dice. Eso es repugnante. Alguien le dirige la siguiente pregunta a Schuller en el show este. ¿Cómo puede ser que la cruz, según usted escribe, santifique el egocentrismo? Y vamos a ser orgullosos. ¿Tiene usted en cuenta los versos que dicen en la Biblia, yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, Proverbios 8:13, antes del quebrantamiento está la soberbia, Proverbios 16:18, abominable es para Jehová todo altivo de corazón, Proverbios 16:5, no seáis altivos, Romanos 12:16, que el amor no es jactancioso y no se envanece, Primera de Corintios 13:4, y de hecho Pablo advierte a Timoteo que en los últimos días los hombres serán amadores de sí mismo, 2 Timoteo 3:2. ¿Por qué deberíamos hacer algo para animar a las personas a hacerse amadores de sí mismo si Pablo de hecho advierte a otros que esa sería la característica de la impiedad en los últimos días? Y Schuller responde, yo espero que usted no predique esto, porque usted podría hacer mucho daño a muchas personas bellas. Si usted predica ese texto, vaya, yo espero verdaderamente que usted le da la misma interpretación que yo le doy, o de otro modo le aviso que usted apartará su feligresía y ellos estarán más que enojados con usted y van a dejar a sus Biblias y lo van a dejar a usted y van a aprender la música rock y a Madonna. Solo porque el texto está en la Biblia no quiere decir que usted deba predicarlo. Es tan difícil predicar algunos de esos textos y no ser visto como careciendo de humildad. ¿Se dan cuenta de cómo esas personas tuercen las cosas? Robert Schuller dice, lo que me distingue de los fundamentalistas es que ellos están tratando de convertir para que todos crean como ellos creen. Sabemos que las cosas en las que las comunidades de fe mayoritarias pueden coincidir y nosotros tratamos de concentrarnos en ellas, pero sin ofender a aquellos con puntos de vista diferentes. Esta es la cita en el periódico USA Today. Schuller dijo, cuando sabemos que hemos sido salvados y pues sabemos que somos parte de la familia de Dios, estamos listos para soñar con ese gran sueño divino de construir el reino de Dios en el mundo.
Gracias. Esta cita viene de mente que se llama espada y trompeta. Ahora, el reino de Dios, yo pensé que no era de este mundo. ¿Usted también lo cree así? Robert Schuller dijo después de haber acabado su 1000º programa de televisión, cuando fue felicitado por la Madre Teresa, cuando ella todavía estaba viva. Billy Graham lo felicitó y S. Scott King, Martin Luther King, todos los presidentes en vida de los Estados Unidos de Norteamérica y también Sammy Davis Jr., que era un satanista. Lo felicitaron todos. Lo que necesitamos es hacer positivas las palabras que han tenido solamente una connotación negativa. No se puede hacer un mayor daño que referirse a la condición del hombre como una condición pecadora sin esperanza. Déjeme decirle algo. Si el ser humano no se da cuenta de que él está en una condición pecadora sin esperanza, entonces él nunca necesitará un Salvador y luego él va a ser perdido. Yo creo que nada ha sido hecho en el nombre de Cristo y bajo el estándar del cristianismo que ha demostrado ser más destructivo para la comunidad, para la personalidad humana y por lo tanto contraproducente a la obra de evangelización, a menudo cruda, ruda y anticristiana, y eso es la estrategia de intentar hacer a las personas conscientes de su condición sin esperanza y pecadora. Increíble, es repugnante. Bien, él va más allá que eso. Tengamos una mirada en lo que él realmente consiste. Los mantras más eficaces emplean el sonido de la M. Usted puede obtener la sensación de eso repitiendo las palabras yo soy, muchas veces. La meditación trascendental o MT no es una religión ni es necesariamente anticristiana. Increíble. Usted puede repetir yo soy. ¿Qué opina sobre eso usted? Ahora está diciendo que soy Dios. De seguro que no querrá decir eso, señor Schuller, ¿o sí? Se reúnen metodistas, anglicanos y todos ellos empiezan a creer en la vida después de la muerte. Bien, aquí tenemos la autoestima, la nueva reforma y Robert Schuller escribe, ser nacido de nuevo significa que debemos ser cambiados de una imagen de sí mismo negativa a una positiva, de la inferioridad a la autoestima, del miedo al amor, de la duda a la confianza. Y nosotros podemos orar, y noten lo que el señor Schuller, disculpen, del doctor Schuller dice, Padre nuestro que estás en los cielos, honorable sea nuestro nombre. El énfasis está en el original. ¿Qué está diciendo Robert Schuller? Él está diciendo que es Dios. ¿Es esta una teología bíblica o demoníaca? Usted me dirá. Usted elige. Es demoníaca. ¿Quién aprueba de su teología? ¿A quién le gusta su teología? Allí dice, Robert Schuller descubre sus posibilidades, pautas positivas e inspiradoras. ¿A quién lo respalda? El Dr. Schuller tiene un ministerio asombroso, lo respalda el Dr. Billy Graham. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Quién es Billy Graham? Aquí lo tienen, uno de los pastores más grandes de nuestro tiempo. Cristiano en invierno, aquí está con el presidente Nixon. Y Nixon dijo, cuando usted entró en el ministerio, la política perdió a uno de sus profesionales potencialmente más grandes. Recuerden que Nixon tenía a un jesuita como autor de sus discursos. ¿Usted recuerda eso? Le mostré las citas. Y, ¿saben? Si todos lo aman en el mundo entero, bien, se pone un poco asustadizo. Aquí él está en los jardines de Madison Square. Aquí él está en el Capitolio de los Estados Unidos durante la presentación de la medalla de oro del Congreso que recibió con el vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, allí presente. Él recibió el doctorado honorífico de la Universidad Católica Romana de Belmont. Él dijo que el evangelio que fundó esa universidad es el mismo evangelio que yo predico hoy. Un momento, Billy Graham, yo creía que usted era un protestante. ¿Por qué usted está enseñando el catolicismo? Y dígame, por favor, ¿por qué en todas sus campañas usted tiene un equipo de 800 monjas católicas y sacerdotes jesuitas y todo tipo de personas de esa clase? ¿Y por qué después de sus campañas usted dirige a los que respondieron a su llamado hacia los sacerdotes católicos para ser incorporados en el catolicismo? ¿Por qué usted hace eso si usted es un protestante? Los servicios noticieros religiosos presentaron un informe el 13 de enero de 1981. El Papa Juan Pablo II se reunió a puerta cerrada durante casi 2 horas con el reverendo Billy Graham, el más conocido evangelista protestante en el mundo. El servicio de noticias religiosas, allí está con él. El Papa es casi un evangelista, y aquí está él vestido de negro y el Papa vestido de blanco, hablando juntos. Y fue a través de la intervención de Billy Graham que el expresidente Ronald Reagan puso a un embajador para el Vaticano en contra de la Constitución de los Estados Unidos.
Él ha conectado agentes entre la Casa Blanca y Roma, y Graham escribió, esas son sus propias palabras, hablando a nombre propio: Reagan fue el primer presidente estadounidense en nombrar a un embajador en pleno para el Vaticano. Antes de que él hiciera este nombramiento, me pidió mi punto de vista. Le dije que pensaba que probablemente sería una buena cosa, a pesar de los varios problemas potenciales con respecto a la separación de la Iglesia y del Estado, y escribí una extensa carta confidencial destacando mis razones. Entre otras cosas, le dije que no pensaba que necesariamente violaba la separación de la Iglesia y del Estado, y no importa cuáles sean las razones. El señor Reagan procedió con el plan. Después mi carta fue filtrada a la prensa y causó un poco de consternación entre mis amigos bautistas. Sí, por supuesto causaría una consternación. Pero a sus amigos bautistas puede ser que no sepan lo que él es, porque está también encubierto en el mundo. Si usted quiere leer más sobre él, lea en inglés el libro Billy Graham y sus amigos, Billy Graham and His Friends, de Cassie Burns. La revista de las posibilidades de Robert Schuller de 1986 tenía una foto de Templeton sobre la portada. El artículo principal cita a Templeton diciendo: nada existe excepto Dios. Eso es panteísmo. Y que el Espíritu de Cristo viene en todo ser humano, ya sea que la persona lo sepa o no. Eso es universalismo. Templeton. Ahora, ¿quién recibió el premio de Templeton? Por supuesto, Billy Graham. Graham dijo a Schuller durante una entrevista: ya sea que provengan del mundo musulmán, del mundo budista o del mundo cristiano, son miembros del cuerpo de Cristo, porque han sido llamados por Dios. Sí, usted puede ser un miembro del cuerpo de Cristo en cualquiera de estas religiones si usted, sin saberlo, hace lo que la ley requiere, porque usted sigue los dictados de su conciencia. Dios pasa por alto la ignorancia de aquellos que no saben. Esta es la ignorancia que Dios tolera. Pero si usted conoce la ley y usted no la obedece, usted morirá. Y si usted no conoce la ley y usted como quiera viola la ley, usted también morirá. Y eso eternamente. Así que los evangélicos y los católicos eventualmente unen sus fuerzas, y el Papa Juan Pablo II es aclamado como la superestrella del mundo, y el Papa merece el título de primer ciudadano del mundo, dice 1979 la revista Newsweek. Después del 11 de septiembre, el ecumenismo recibió un impulso tremendo. Todas las religiones empezaron a juntarse, los musulmanes y los protestantes y los católicos, todos ellos estaban orando juntos. La muerte del protestantismo prevista. En 1997, la Iglesia Episcopal con su obispo tuvo lo siguiente que decir. Es el obispo Adler. La palabra del Señor nos dijo que lo que estamos presenciando es el final de una era en que Dios está restaurando su templo y que habrá un sacerdocio, un episcopado que tendría una sucesión apostólica. Y esta es la principal diferencia entre el protestantismo y el catolicismo. Ahora, esta es la iglesia, esta iglesia, que es básicamente la iglesia ancha o la iglesia alta anglicana en los Estados Unidos. El obispo Adler dijo que después del sermón se puso de pie para dar una palabra profética, pero se cayó en el piso y lloró durante 45 minutos. Luego él dijo: todos sentimos lo que Dios nos estaba diciendo. Estamos presenciando el final del protestantismo. Y luego dice: la iglesia de Dios es católica. Y declaró: era católica en un principio y será católica al final. ¿Ustedes se pueden dar cuenta de cómo el mundo se está uniendo? Las iglesias están de acuerdo en que el Papa tiene la autoridad general. ¿No es esto interesante? El Papa escribió esto y dijo en su libro, Travesía el umbral de la esperanza, que para el año 2000 nosotros necesitaremos estar más unidos. Esto lo escribió en el junio del 1999. Ellos escribieron: el Papa fue reconocido por todos como la autoridad general en el mundo cristiano. En el mundo cristiano completamente, por una comisión anglicana y católica romana comisionada el día de ayer, que lo describió a él como el don que ha de ser recibido por todas las iglesias. Interesante. Y luego él tiene el don de la autoridad. En el documento de 45 páginas titulado El don de la autoridad, ha sido producido por los 18 miembros de la Comisión Internacional Anglicana y Católica Romana. Y llegó a la conclusión de que el obispo de Roma tiene un ministerio específico con respecto al discernimiento de la verdad. ¿Qué es lo que significa eso? Que él es infalible. Así que el mundo protestante ha renunciado al protestantismo. Las iglesias deberían tener sesiones de espiritismo. ¿Sí? ¿Y quién dijo eso? Eso lo dijo la iglesia anglicana en Inglaterra. Ahora ya estamos listos para tener el espiritismo en la iglesia. Las iglesias están realmente cayendo. Estas ya no son palabras proféticas. Estas son palabras proféticas falsas. Estos son falsos profetas.
están predicando una mentira. Y en la próxima conferencia quedará muy en claro lo que está sucediendo. Fuego Extraño es el nombre de la próxima conferencia. No la falten. Vamos a ver algunos videos que serán asombrosos. Así que lo que dijo este sacerdote anglicano es que podemos hablar con los difuntos en realidad y que tal vez podemos alcanzar a los ateos que murieron y convencerlos ahora de que, bueno, después de todo ya no necesita seguir siendo ateo. Si su teología fuera verdadera, ¿no podía Dios hacerlo, acaso? Si su teología fuera verdadera, ¿no podía acaso Dios hacerlo? La controversia católico-romana, James R. White, es un escritor que dice, ¿nos estamos juntando? Pregunta. Bueno, hay muchas razones por las cuales tendríamos que quedarnos separados. Y este autor ve los problemas. El Concilio de Trento dijo, para tener bajo control los espíritus desenfrenados, decreta que nadie que confía en su propio juicio presumirá interpretar las escrituras en asuntos de fe y moralidad para la edificación de la doctrina cristiana, distorsionando las escrituras según sus propios conceptos, interpretando de manera contraria a la Santa Madre Iglesia, a la cual pertenece juzgar el sentido verdadero y la interpretación. Así que solo la Iglesia le puede decir en qué creer. Ustedes son goyems, los tontos, ustedes no lo pueden entender. Interesante. ¿El papado ha cambiado? No. Es un refinamiento del mal, donde el Papa destaca que cada doctrina antigua que sostuvo la Iglesia de Roma será mantenida. Por lo tanto, ¿puedo ser parte del movimiento ecuménico? ¿Sí o no? No, no puedo hacerlo. ¿Por qué no puedo aceptar a esta persona como a mi líder espiritual? Tengo un líder y su nombre es Jesucristo. Es el único líder que yo tengo. Y tengo un credo, y ese credo es la Biblia. Y la Biblia solamente. Ese es mi credo. Fuera de esto yo no tengo otras normas. Guardián de la senda estrecha y angosta. Ahí está el cardenal Ratzinger, es un cardenal alemán de nacimiento. El cardenal Joseph Ratzinger es la cabeza de la Congregación para la Doctrina y la Fe. Ellos se aseguran de que cada doctrina católica antigua permanezca y que ningún protestante reconozca este hecho. Son tan astutos. Y aquí el cardenal Kung y estas personas, Hans Kung, todo lo que quieren hacer es provocar el ecumenismo. Así que dan muchas expresiones protestantes. ¿No fueron los jesuitas los que dijeron que si usted quiere ganar a alguien, hable las mismas expresiones, sí o no? Sí, no confíen en ellos ni un poquito. En 1986 tuvimos el concilio de Assisi y todas las religiones del mundo estaban presentes. Eso incluía el Islam y el hinduismo y todas estas religiones. Se juntaron todas en Assisi. Allí está el Papa, están los patriarcas, está Ranzi, está el Dalai Lama, el hinduismo, el budismo. Cada uno de ellos estuvo presente. ¿Dónde? En Assisi. ¿Sabe lo que es interesante? Después del concilio de Assisi vino un terremoto y la catedral completa se derrumbó. Es casi como si Dios los hubiera tocado y ¡boom! Y adivinen qué hicieron. La reconstruyeron al instante a su antigua gloria. Al instante, inmediatamente. Y permanece como una ícona en Assisi. Y fue en esta reunión de Assisi en el 1986 que por primera vez empezó este movimiento para aceptar al papado como lo máximo. En 1999 esto es lo que ocurrió. Las Naciones Unidas de Fe movieron montañas. Un artículo que salió en un periódico nacional belga, Le Soir, fechado el 30 de agosto de 2000. Un ensayo general está teniendo lugar al más alto nivel en un foro donde el gran ser, el gran arquitecto, que es lenguaje masónico, o el relojero del universo, si es que él existe del todo, ellos son despectivos. Esto es de reconocer lo suyo. A la vez, cuando las Naciones Unidas están a punto de celebrar la cumbre del milenio, con la presencia de los jefes del Estado del mundo entero, los jefes religiosos de todo el mundo se han estado reuniendo en Nueva York. ¿Cuántos de los líderes religiosos del mundo? Todos. Para hablar del tema más importante de la paz del mundo y la tolerancia. El objetivo más distante es crear un tipo de Naciones Unidas de la Fe. Interesante. Hay una conferencia completa sobre este tema. Estas cosas son fascinantes, donde los representantes de la fe y las filosofías pueden reunirse para discutir el futuro en conjunto.
mientras abandonan sus posturas, sus tesis y otras terribles armas de la excomunión y la exclusión, y confinando todo esto al escaparate. Dejemos de lado nuestras diferencias y unámonos. Esta es una muy noble iniciativa ecuménica, patrocinada ¿por quién? Por Ted Turner, un masón del grado 33. Que odia el cristianismo. Él es quien nació a la iniciativa. Él es vicepresidente de Time Warner y fundador del canal CNN. Y para cada pecado hay gracia. Hace 10 años, el extravagante empresario de la televisión en vivo había declarado que el cristianismo no era nada más que un asunto para perdedores y fanáticos. Está bien, así que él todavía cree en eso. ¿Y ahora por qué Ted Turner financiaría algo así? Porque él dice que Jane Fonda, su esposa, se convirtió en cristiana y eso cambió su opinión. No creo que sea así. Pienso que es porque él es un masón de grado 33 y ellos tienen su agenda, su plan. Bien, más de 2.000 representantes de las religiones más o menos conocidas, de las que son más practicadas por todo el mundo, de las cuales son casi un asunto de confidencia solamente conocido en los corredores de la ONU o en el conocido y atractivo Hotel Astoria, que será usado para las siguientes reuniones de trabajo. El Papa envió al cardenal africano Francis Arzine, presidente del Concilio Pontífico para el Diálogo Interreligioso. Representando la fe judía, asistió el principal rabino Lau de Jerusalén. Los budistas fueron privados de la presencia del Dalai Lama. Esto muestra que la religión nunca está lejos de la política. China amenazó con boicotear la reunión si el mencionado asistía a dicha reunión. Así que solo es un juego de que juegan. Bien, la iniciativa del obispo Desmond Tutu, que dijo, procedamos hacia adelante con la reunión, y en los Estados Unidos, y en particular en los círculos de la ONU, la primera iniciativa ha sido muy acogida. Sin embargo, uno tiene que rendirle a César, o más bien a Juan Pablo II, el tributo. Y es efectivamente gracias a él que se logró la vía de la reconciliación y que fue empezada en Assisi en 1985, culminando en esa reunión en 1986. Bien, el Papa entonces, luego en el mayo del 2001, visitó a la famosa mezquita en Damasco, donde Juan Pablo II hizo historia en domingo al ser el primer pontífice en entrar alguna vez en una mezquita e instó a los cristianos y a los musulmanes a que se perdonaran mutuamente por el pasado. Esta es la mezquita, recuerda que se la mostré, la famosa mezquita en Damasco, Siria, y nosotros la recorrimos y miramos esta increíble estructura con estas personas llevando a cabo los mismos rituales como lo hacen en el catolicismo romano. Y usted recordará que hablamos de la cabeza de Juan el Bautista, que está guardada en esta mezquita. Así que es significativo de que el Papa fuera a esa mezquita en especial para pedir y buscar la reconciliación. Aunque la reconciliación es solo una palabra para los goyim, para los de afuera del círculo interior, en el círculo interior, ellos han estado siempre reconciliados. Y ya sabemos que luego de esto el Papa besó el Corán. Así que la iniciativa de unir a todas las religiones, ese es el símbolo de las religiones bailando juntas, un símbolo del judaísmo, el budismo y el cristianismo y el hinduismo juntos, y todos ellos juntándose en una gran familia feliz. Esta es la portada del obispo rotatorio Lehmann en un documento para el Día de la Paz Mundial, y el emblema es el de la Conferencia Mundial de Religiones para la Paz. El hinduismo, el budismo, y finalmente nosotros tenemos un parlamento de las religiones del mundo. Ahora, este parlamento de las religiones del mundo es un resultado de la reunión de Assisi. Y este fue su día de África, y tienen el símbolo del sol en el medio. Hay símbolos interesantes en esto. Así que en esta reunión interreligiosa del 1999 fue reportada por el Associated Press con el Dalai Lama sentado a su lado derecho. En este mes de octubre de 1999 hubo otra reunión en Roma, donde el Papa presidió un concilio especial de aproximadamente 2.000 líderes religiosos de las diferentes profesiones de fe, sectas y cultos. Ahora, yo voy a mostrarle un video de eso en un momento, de lo que ocurrió allí. El pontífice dijo a los monjes budistas reunidos, a los sacerdotes zoroástricos, a los cardenales católicos y a los gurús hindúes, y a los chamanes amerindios, y a los rabinos judíos y al clero ecuménico, esos son todos los protestantes que estaban presentes, que todos deben unirse en condenar ¿a quién? A los cristianos fundamentalistas. Increíble.
Yo pensaba que los problemas eran otros, pero él obviamente tiene un discernimiento interno, así que él sabe quiénes son las personas que realmente causan problemas. Son los fundamentalistas cristianos. ¿Por qué? Porque cometen el crimen máximo de decirle a las personas sobre quién, sobre Jesús. ¿No piensa usted que hay un asalto total violento en contra de Jesucristo? Yo creo que sí existe. Los cristianos fundamentalistas que abusan de la palabra y con sus esfuerzos en convertir a otros incitan al odio y a la violencia. ¿No dijo la señora Kyung la misma cosa? ¿Sí o no? Ella dijo lo mismo en el Consejo Mundial de las Iglesias. Así que deseamos la unidad, pero por favor que esta unidad sea sobre un Cristo universal. Simplemente excluyan a Jesús de esto. Ese es un ataque a Jesucristo. Todos los presentes estuvieron de acuerdo en estos puntos claves. Uno, el Papa Juan Pablo II fue apoyado por el consenso como el principal guía espiritual y supervisor del planeta. Eso es interesante. Y número dos, los fundamentalistas religiosos que se niegan a cooperar con el movimiento ecuménico mundial, eso incluiría a mí, por ejemplo, tienen que ser silenciados. Así que, ¿quién sabe cuántas veces todavía podrá usted escuchar ese mensaje? Deben ser denunciados como extremistas peligrosos, llenos de odio. Esta es la razón por la que tenemos las leyes sobre el odio. Se supone que usted no ha de predicar este mensaje. Se supone que usted no ha de predicar que Jesucristo es Señor. Entonces usted es un extremista peligroso lleno de odio. Bien, yo he pensado que es mejor que lo predique antes de que ya no se pueda decir predicar más. Y eso es porque yo estoy aquí para decirles sobre estas cosas. El asalto violento no es contra mí, el ataque violento es contra el Señor. Y Él predijo que esto iba a ocurrir. Bien, démosle una mirada a esta reunión masónica. Usted verá 3 candelas en esta reunión, eso es masónico. Encienden las velas solares, que son unas velas un poco cubiertas, que son usadas en el hinduismo, por ejemplo, como las velas solares, y en el budismo y en el misticismo oriental. Y usted verá que usan música de toda clase, igual como dice la Biblia. Y de hecho, la principal banda de rock en Italia dio la música de fondo en la ceremonia sobre la plataforma y con el papado sobre la otra plataforma. Y todos los líderes religiosos importantes del mundo entero estuvieron ahí, de cada religión, para inclinarse y rendirle homenaje al Papa. Interesante. Miremoslo. La canción es titulada Vivir o Viven por el grupo Gen Rosso. Cada día el cielo habla conmigo. Me dice que hay alguien arriba. Padre de todos nosotros, extiende sus manos para abrazar a gente de cada edad, de todas las tribus, pueblos de cada civilización, almas de un mundo que vive. Dios que está cerca de cada ser humano. Parece tan petulante, ¿no es así? Bien, aquí están todos ellos, el Islam, el hinduismo, el budismo, el shintoísmo, Soka Gaya, todos ellos, el protestantismo, todos ellos se inclinaron reconociendo al Papa. Ahora, ¿acaso la Biblia no dijo que el mundo entero iría en pos de él? ¿Sí o no? ¿Y que ella no sufriría la pérdida de sus hijos? ¿Acaso la Biblia no dijo eso? El judaísmo está ahí, todas las religiones estaban ahí. Ahora esto quiere decir que para mí que estamos muy cerca del cierre del tiempo. Esta es una fotografía interesante que fue publicada una vez por Der Spiegel, un periódico alemán. Y aquí usted tiene una estatua de César mostrando un dedo. Esta es en realidad una cosa masónica, pero igual ahí lo está haciendo. Entonces luego usted tiene a Mussolini sobre el otro lado también con su dedo.
Y entonces luego tienen a Roma aquí, en el medio, de Papst die Kirche die Sünde, de lado a lado el Papa, la Iglesia del Pecado, y ellos tienen al Papa ahí, con el vestuario completo de adoración al sol, y luego tienen a la prostituta. Es casi como si ellos supieran algo, ¿verdad? Esta prostituta, nos dice la Biblia, es la mujer que monta a la bestia, la gran prostituta que está sobre las naciones, y todos los reyes del mundo le dan su poder a la bestia. Hemos visto que los poderes dirigentes del mundo entero provienen de muy pocas familias actualmente, familias muy ocultistas. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17, 18. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mía, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18, 4. ¿Qué piensa usted que han planeado para aquellos que albergan un espíritu separatista? ¿Qué piensa usted que tienen previsto para aquellos que dicen, como la Biblia dice, salid de ella y sepárese, para que no participe en sus plagas, para que no sean partícipe de sus pecados? ¿Qué piensa usted que será la conclusión, el fin de ellos sobre tal asunto? Yo pienso que ese es un asunto sumamente serio y vamos a tener conferencias sobre esto cuando lleguemos allí y veremos cuáles son sus planes finales y a quiénes en realidad ellos apuntan como a la posición. Eso sería interesante, ¿no? Los dejaremos hablar por sí mismos. Mientras tanto, en cuanto a mí y a mi casa, no puedo unirme a este concilio ecuménico. Y me gustaría exaltar a Jesucristo ante usted esta noche como al único Salvador en este mundo y a seguir el camino bíblico y nadie se perderá. Esa es su promesa. ¿Por qué no confiar en su palabra? Amén.